7, donde vamos a leer los versículos del 7 al 12. ¿Ok? Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Si los que tienen Biblia, por favor, búsquenlo. Vamos a leer ahí esa porción de la Escritura y vamos a meditar en ella. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje de las Escrituras, el Señor Jesucristo nos invita a que busquemos solución a nuestros problemas, a que busquemos lo que necesitamos. Él nos promete que si lo buscamos, lo hallaremos. Y si no, pues que lo pidamos. Y si lo pedimos, se nos dará, dice. Debemos llamar para que se nos pueda abrir. Algunos son tan orgullosos que piensan que no necesitan nada de nadie. Pero créanme que todos, tarde o temprano, pasamos por situaciones difíciles, por necesidades, por problemas. Nadie es tan poderoso ni tan rico que no necesite nada. Ni nadie es tan pobre, que no tenga nada para dar. De modo que si estás en problema, háblalo con alguien que te pueda ayudar. Busca, pide, llama. No te quedes simplemente lamentando la situación. No esperes que los demás adivinen que tú tienes un problema. Si lo tienes, reconócelo y busca ayuda. Si en algún momento los hombres no pueden ayudarte, no es motivo para desesperarse. Porque lo que los hombres no pueden, Dios sí puede hacerlo. Para Dios ninguna cosa es imposible. Nada hay, ni siquiera difícil, para Dios. Él siempre puede cambiar nuestra situación en menos de un segundo. Porque Él es bueno. Y porque es poderoso para hacer siempre mucho más de lo que nosotros le pedimos o incluso entendemos. Jesús usará a continuación una metáfora a fin de que entendamos bien qué es lo que nos está diciendo. Él dice, como si pusiera un ejemplo, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos algo así con nuestros propios hijos, ¿verdad? Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, significa buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, si tú tienes un problema, una dificultad, y has buscado entre los hombres quien te ayude y no lo consigues, pídeselo a Dios. ¿Acaso nosotros los hombres no somos mejores que Dios? Si nosotros somos buenos con nuestros hijos, Dios también será bueno con nosotros. Porque a Dios no hay quien le gane. ¿Saben? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que estas palabras que hemos leído en el Evangelio de Mateo
se las estaba diciendo Jesús a sus discípulos, es decir, a las personas que habían creído en él. Por consiguiente, esas personas eran hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes pedirle a Dios lo que necesites. Porque un padre bueno da a sus hijos lo que necesitan. Quizás no siempre le demos a nuestros hijos lo que nos piden. Porque a veces nos piden cosas que no le convienen. Y si tú le pides a Dios algo que no te conviene, Dios no te lo dará. Pero si lo necesitas y te convienes, Dios buscará la forma de hacer que llegue a ti la solución a tu problema. Porque Él es un buen padre. Ahora, no se trata de pedir por pedir. Se trata de pedir por nuestras necesidades. Santiago, capítulo 4, versículo del 2 a 3, dice que codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no hacéis. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, no todo lo que le pidamos a Dios nos lo va a dar, sino aquello que realmente necesitamos. Conocemos las palabras del apóstol que en primera de Juan, capítulo 5, él dijo en el versículo 13 al 15, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y añade, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, lo que Jesús nos está diciendo aquí es, si tiene un problema, busca la solución. Si no la encuentra, busca a Dios. Pero pide conforme a su voluntad. Asegúrate de que no estás pidiendo mal. ¿Ok? Y ahora llegamos al versículo 12 de Mateo capítulo 7, versículo 12, donde encontramos lo que se llama la regla de oro. Es decir, ahí dice el Señor Jesús, así que todas las cosas que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Es decir, aquí es donde está la clave. A este texto se le llama, como digo, la regla de oro. También se le llama la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero esta ley nada tiene que ver con lo que los falsos pastores han enseñado para engañar a la gente a fin de sacarle su dinero. No se trata de eso. Aquí se trata de algo mucho más sencillo y noble. Se trata de que tratemos a los demás como nos gustaría que los demás nos trataran a nosotros. Es decir, a nadie le gusta que lo traten mal, ni siquiera a los más malos. A todos nos gusta, en cambio, que se nos trate bien. Además, si nos ayudamos unos a otros, ¿no conseguiremos un mejor ambiente entre todos? Podemos decidir y escoger en qué tipo de ambiente queremos vivir. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un problema y quieres que los demás te ayuden, cuando alguien con problema venga a ti, ayúdalo. Porque estás sembrando lo que después vas a recoger. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si a ti no te gusta que te traten mal, cuando alguien venga a ti, trátalo bien, como a ti te gustaría que te trataran. Es así. No es nada complicado. No hace falta hacer un curso de teología profunda. Todos podemos entender esto. Muchas veces en consejería ha venido alguien a mi despacho a decirme, pastor, tengo problema con mi esposa, no sé qué, me trata mal, no sé cuánto. Bueno, ¿y tú cómo la tratas a ella? No, es que ella no se merece. Ahí está el problema. ¿Tú quieres que tu esposa te trate bien?
trátala bien tú a ella. ¿Tú quieres que tu esposa te trate como un rey? Pues trátala tú a ella como una reina. Y verás cómo ella te trata como un rey. Ahora, si no sembramos, no vamos a recibir. La convivencia es importantísima, porque en realidad la convivencia es inevitable. Todos nos vemos obligados a convivir unos con otros. A veces queramos o no. A veces escogemos con quién queremos vivir, pero a veces no. Tú no escoges a tus padres, ni escoges tampoco a tus hijos. Vienen. Y la cuestión es que tanto en la familia como en el trabajo, como en un centro comercial, en la calle o ahí donde estáis, os veis obligados a convivir unos con otros. Ahora, como digo, la convivencia es inevitable. No podemos escoger con quién convivir, pero sí podemos escoger de qué modo convivir. Podemos hacer que nuestra convivencia no solo no sea mala, sino que sea buena o muy buena, si nosotros tenemos en cuenta la regla de oro. Podemos conseguirlo. Como otras muchas cosas, se trata de una decisión personal que tenemos que tomar día tras día. Decisión que debemos mantener. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué tipo de convivencia queremos? ¿Queremos una convivencia conflictiva o queremos una buena convivencia? ¿Queremos guerra o queremos paz? ¿Queremos dolor o queremos gozo? ¿Sufrimiento o alegría? ¿Soledad o amigos? Nosotros tenemos que decidir. Y nosotros decidimos en realidad cómo queremos vivir y con quién queremos vivir. Por tanto, yo les invito, piensen sobre estas cosas, porque estas cuestiones que aprendemos de la palabra de Dios, de verdad que son importantes porque funcionan. Pónganlo por obra. Si no lo creen, pruébenlo y van a ver cómo realmente funciona. Si tú tratas bien a los demás, verás cómo los demás te tratan a ti. No es lo mismo tratar a la gente con el ceño fruncido que con una sonrisa. No es lo mismo. Pruébalo. No es lo mismo hablar mal que hablar bien. No es lo mismo ser egoísta que generoso. Como quiera que te traten a ti, así mismo es como tú tienes que tratar a los demás. Y eso facilitaría muchísimo tu estancia ahí donde estás. Facilitaría muchísimo tu relación con tu esposa cuando salgas de ahí. Tu relación con tus hijos o con tu mamá. Solucionaría muchos problemas. Simplemente un cambio de actitud de nuestra vida. Un cambio de actitud en nosotros. Sé que a veces hemos recibido maltrato del mundo, de la vida en general. Hemos sufrido. Y ese sufrimiento que hemos soportado nos ha hecho duros, nos ha hecho enojarnos. Y muchos están siempre enojados, siempre están en guardia. Yo les invito, relájense. Traten de relajarse. Traten de hacer que donde ustedes estén, la convivencia sea más fácil. Porque eso les conviene a todos. Y créeme, se puede conseguir un cambio notable. A poco que cambien la actitud, ustedes van a notar el cambio en la gente y en vosotros mismos. Es el deseo de mi corazón. Que sigan estos consejos que viernes tras viernes yo les doy a través de la palabra de Dios. Porque todos estos consejos están en la Biblia. Y si los seguimos, créanme, funcionan. Y si no lo creen, pruébenlo. Me gustaría hacer una oración por vosotros y después daros la oportunidad, si queréis, de hacer las preguntas que tengáis. ¿Ok? Oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude en esto. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das viernes tras viernes de poder compartir tu palabra con este grupo, Señor. Bendice a cada uno de ellos,
a cada una de las personas que están ahí y que te necesitan, Señor. Ayúdalos, convéncelos, Señor, de que es mejor tratar bien a los demás para que ellos a su vez sean bien tratados. Ayúdalos a entender esta regla de oro, esta ley de la siembra y la cosecha. Ayúdalos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y permite que ahora ellos puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. Dame sabiduría para saber responderlas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Ánimo. Yo quiero rogarles que, por favor, mediten en estas cosas. Pruébenlas, pónganlas por obra y van a ver cómo funcionan. Pastor, otra vez, te quería pedirle un favor, si puede hacer una petición, una oración para mi padre que hace 2 días falleció. Si falleció tu padre, Sí. si falleció tu padre, la oración la puedo hacer por ti, por tu familia, para que Dios los bendiga y los fortalezca, pero por tu papá no, porque ya tu papá está donde tenga que estar. Porque es en vida que podemos tomar la decisión de escoger dónde queremos pasar la eternidad. Pero una vez que ya hemos partido de este mundo, ya la decisión se tomó. Así ya nadie le puede sacar. Si imagínate que está en el cielo, perfecto. Ahora, si estuviera en otro lugar, nadie le podría sacar de allí. Es en vida que tenemos que tomar las decisiones. Por eso es tan importante que en vida nos tomemos en serio estas cosas. ¿Ok? Yo oraré por ti y por tu familia para que Dios os fortalezca y os ayude a pensar en la importancia que tiene decidir nuestro destino futuro. ¿Ok? Me llamo Jonathan Bruno Flores. Ok. Gracias. Gracias, Jonathan. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no ponemos en oración todo para que se vaya todo lo malo? ¿Cómo? En oración todo para que se vaya lo malo. Ok. Muy bien. Vamos a orar al final. Gracias. Por todo. Hola, pastor, buenas tardes. Hola. Tenemos una pregunta y es, me dijeron que le diera lectura a cada uno de los proverbios por día. ¿Qué beneficio obtengo o qué de cierto es esto? Bueno, los proverbios es un libro que Israel usaba para educar a sus hijos. Esos proverbios o refranes, como queramos llamarles, contiene gran sabiduría. De hecho, contiene tanta sabiduría que está incluido como uno de los libros sagrados, es decir, como un libro inspirado por Dios, porque realmente la mayoría de los proverbios nos llaman a la prudencia, a la sensatez, a la sabiduría, en definitiva, al temor de Dios. Ese libro nos da grandes enseñanzas. Si leemos un proverbio a diario, pues es algo que nos puede beneficiar, como si leemos cualquier texto de la palabra de Dios, ¿no? Cualquier texto que leamos nos puede beneficiar, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios produce un efecto en nosotros que nos limpia, nos cambia, nos transforma, nos hace más sabios para la salvación. Pastor, estaba leyendo un libro que me dice que
que Dios se manifiesta en la debilidad de las personas. Algo así leí una vez que dice que en la debilidad de mi carne se perfecciona su espíritu, y que dice que tomó al algo así que dice de que para avergonzar al sabio y al entendido. Yo no entiendo eso, cómo Dios podría perfeccionarse en una debilidad mía, cómo podría obrar en ser débil, porque también tengo entendido que es una lucha constante entre espíritu y carne, y que en la debilidad de mi carne se va a perfeccionar su Espíritu Santo. Eso es algo que no entiendo. Cómo dice que le debo de demostrar mis debilidades, que debo de admitir que soy débil en ciertas cosas, pero no tengo entendido cómo debo hacerlo o cuáles son esas debilidades. Bueno, en realidad has mezclado dos textos bíblicos. Por eso te confundes, porque al mezclar esos dos textos bíblicos que hablan de dos cuestiones diferentes, aunque en los dos se usa la palabra debilidad, te confundes porque no llegas a entenderlo. Ahora yo te lo explico. Cuando la palabra de Dios dice, y es el apóstol Pablo el que escribe esos dos textos, cuando el apóstol Pablo dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, es decir, lo menospreciado, lo vil, lo que la gente no aprecia, ¿no? A esos escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué significa eso? Que Dios no alaba al sabio en su sabiduría. De hecho, hay un texto en Jeremías que dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor, ¿no? Sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, ¿no? Por tanto, Dios escogió gente sencilla. Fíjate que Pedro era un pescador, ni siquiera sabía leer ni escribir, era un analfabeto. Las dos cartas de Pedro se las tuvieron que escribir porque él no sabía escribir. Sin embargo, el apóstol Pedro fue usado por Dios de una manera maravillosa. Pedro predicó a miles de personas que se convirtieron, oyendo la palabra poderosa que Dios puso en boca de Pedro. Es decir, Dios escoge a los vil, a lo menospreciado. No escogió a los sacerdotes, a los escribas, a los eruditos. No. Escogió a los pecadores, a la gente trabajadora, para avergonzar a los sabios. Ese es uno de los pasajes que ha citado. Dios coge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Ahora, el otro pasaje que estabas utilizando era cuando Pablo dice que por 3 veces oró porque él tenía un aguijón en su carne. Y por 3 veces oró. Y Dios no lo sanó, sino que le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces él llegó a entender que cuando se sentía débil, él podía acudir a Dios y Dios le daba la fuerza. Por eso él dice que Dios le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, damos oportunidad a que Dios obre. Y cuando Dios obra, Él, bueno, pues ahí muestra su poder, ¿no? Y nos ayuda en nuestra debilidad. A eso es a lo que se refiere ese pasaje de Pablo. Por tanto, son dos textos diferentes. Uno, que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, a lo débil, para avergonzar a los sabios. Y el otro, que cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Dios en la confianza, en la certeza de que Dios nos dará la fuerza que necesitamos. ¿Ok? Pastor, tenemos aquí 2 preguntas. Dice, ¿cómo le hago para aceptar la voluntad de Dios si algo malo me pasara? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo me puedo acercar más a Dios? ¿Me puede repetir la primera? Sí, la primera dice, ¿cómo le hago para aceptar la voluntad de Dios si algo malo me pasara? Aceptar la voluntad de Dios. Ajá, es correcto. Ok, bien. No te quedará otra. Tendrás que aceptar la voluntad de Dios sí o sí. O sea, por eso es mucho más fácil, es mucho mejor, es mucho más conveniente para nosotros aceptar la voluntad de Dios de buena onda, es decir, por las buenas, que por las malas.
porque tarde o temprano, hasta los ateos tendrán que arrodillarse delante de Dios y reconocer que se equivocaron. Por tanto, más vale ahora reconocer la voluntad de Dios y tratar de acercarnos a Dios, porque de ese modo la voluntad de Dios será siempre buena para con nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, si vivimos como nos dé la gana, si no tenemos en cuenta su palabra ni hacemos caso a nada, bueno, cuando Dios nos llame a su presencia, lo que nos toca, ya sabemos lo que es que vamos a ser destinados a estar lejos de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Y eso será un tormento eterno, por cuanto quienes estén en la presencia de Dios estarán gozándose en la gloria, en un nuevo cielo y una nueva tierra, y los que no hayan podido hacer eso porque no tuvieron en cuenta a Dios, pues estarán lamentándose de no haberlo hecho. Es ahora que tenemos la oportunidad de tomar la decisión. Es ahora que debemos aceptar la voluntad de Dios de buen grado, porque la voluntad de Dios no es mala para nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios 5:10, dice que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Si vivimos de ese modo, vamos a morir con toda tranquilidad. Cuando llegue el momento de presentarnos a la presencia de Dios, vamos a ir con toda tranquilidad. Ayer mismo, yo estuve en el hospital. Yo tengo un solo pulmón y lo tengo dañado. Y el médico me dijo, mira, lo que tienes es irreversible. O sea, tienes un pulmón que se te está deteriorando y cada día se irá deteriorando más. Es decir, en pocas palabras, me dijo, aprovecha el tiempo que te quede. ¿Ok? Pero, ¿saben? Cualquier persona, cuando escucha una noticia como esa, puede derrumbarse por completo. Yo, sin embargo, salí de allí con total paz, con calma en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque tengo fe en Dios. Porque cuando yo predico que hay que confiar en Dios, lo digo de verdad porque yo confío en Dios, plenamente. Yo sé que si yo cerrara mis ojos ahora mismo, los abriría en la presencia de Dios. No porque yo sea una buena persona o porque yo sea mejor que ustedes, no, porque confío plenamente en la palabra de Dios y sé que Él no miente. Y Él ha prometido salvar a todos los que creen en Él, a todos los que creen que Jesucristo murió por sus pecados. Y yo lo creo de todo corazón. Por tanto, fíjate que yo no temo a la voluntad de Dios. Sea que me deje aquí por más tiempo, o sea que en cualquier momento Él me llame a su presencia, yo voy tranquilo. Yo le he dicho a mi familia y le he dicho a los hermanos de la fe que se preocupan por mí. He dicho, no se preocupen por mí. Si yo me fuera, preocúpense por ustedes, que todavía les queda batallar con este mundo. Pero yo tengo mi maleta hecha, yo estoy preparado para irme, porque sé en quién he creído. No tengo problema por eso. ¿Ok? Ahora, si no tienes fe, entonces tiembla. Tiembla. Porque imagínate el peor dolor que hayas sufrido en tu vida, la mayor de las tristezas, la mayor de las frustraciones. Imagínatelo. Y ahora imagínate no superarlo. Estar sufriendo ese dolor, esa frustración por los siglos de los siglos. Sinceramente, yo no quisiera que ninguno de ustedes pasen por esa experiencia. Por eso, aprovechen la oportunidad. Crean en Cristo ahora que pueden. Entréguenle sus vidas y tendrán la paz que yo disfruto. Tendrán la tranquilidad que yo tengo. Y no tendrán miedo ni siquiera a la muerte y podrán mirarla cara a cara. Sin miedo. Sin dificultad. ¿Cómo acercarnos a Dios? Es muy sencillo. Ábrele tu corazón. Dios te conoce desde antes de que tú nacieras. Dios sabe quién eres. Pídele perdón por tus pecados y pídele que entre en tu vida, que te ayude. Y Él lo hará. Porque Él es tan bueno que quiere ser, pues, ese padre bueno que no has tenido. Porque por muy bueno que fuera tu padre, Dios siempre será mejor. Hay algunos que han tenido un padre terrible y hay otros que ni siquiera han tenido padre.
Pero Dios quiere ser ese Padre bueno, dispuesto siempre para ayudarte. ¿Cómo nos acercamos a Él? Como te acercas a otra persona. Dios es una persona. Habla con Él. Aunque no tienes ni que pronunciar palabras, Él sabe lo que tú piensas. El diablo no, porque no es Dios. Pero Dios sí sabe lo que tú piensas. Habla con Dios. Dile cómo te sientes. Dile qué necesitas. Y Él te ayudará. De esa manera nos acercamos a Dios. Pero si te acercas a Dios, escucha bien, tendrás que alejarte de todo aquello que a Dios le desagrada. Porque el pecado es algo que Dios aborrece. Y si tú te quieres acercar a Dios, tienes que alejarte del pecado. Pídele perdón a Dios por tus pecados y Él te perdonará y te dará la oportunidad de empezar de nuevo. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo le puedo agradar más a Dios a pesar de mis errores? Me cuesta mucho no pecar, pero quiero agradarle a Dios. Bueno, ¿cómo podemos agradar a Dios? Hace un momento yo he citado un texto de las Escrituras, Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es como le agradamos, comprobándolo. ¿Cómo podemos comprobar qué es lo que le agrada a Dios o no? Por las Sagradas Escrituras. Es por la palabra de Dios que nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Bueno, ya sabemos algo que a Dios no le agrada. Si alguien ha derramado sangre, que le pida perdón a Dios, que se arrepienta de sus pecados. Dios dice, buscadme y me hallaréis. O como hoy nos ha dicho, pedid y se os dará. Pero pidan conforme a la voluntad de Dios. Háganlo. Es decir, cuando pidan, no pidan tonterías, pidan lo que realmente necesitan. Conociendo las Escrituras, conocemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. De esa manera podemos comprobarlo por medio de la palabra de Dios. ¿Que te cuesta dejar de pecar? A todos nos cuesta. Al principio, a todos nos cuesta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo quise dejar de fumar, que me llevaba 3 días sin fumar y al tercero, pues me fumaba todo lo que no me había fumado en esos 3 días. Y yo lo intentaba y me llevaba una semana sin fumar y recaía de nuevo. Y un día yo le dije, Señor, no puedo, lo siento. Lo he intentado, tú lo sabes, pero no me puedo quitar de fumar. A menos que tú me ayudes y hagas un milagro, yo no sé qué voy a hacer. Cuando me di cuenta, llevaba 3 días sin fumar nuevamente. Y sentí unas ganas terribles de fumar. Y Dios me dijo, si llevaras 3 años sin fumar, Dios puso ese pensamiento en mí. Yo creo que fue Dios. Me dijo, si llevaras 3 años sin fumar, ¿volverías a fumar? Yo pensé, no. Después de 3 años sin fumar, no. ¿Cómo iba yo a caer otra vez de nuevo? Y él me dijo, bueno, pues 3 años comienzan por 3 días. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Que no tengo que quitarme, que lo que no tengo es que volver, porque ya me quité, ya tomé la decisión de no volver a fumar. Desde entonces llevo 40 años sin fumar. Así que doy gracias a Dios, porque te imaginas con los problemas pulmonares que yo he tenido a lo largo de mi vida, si hubiera seguido fumando, ahora estaría muerto. Gracias, pastor. Nos dice otra pregunta. ¿A quién he de adorar más? ¿A Jesucristo o a Jehová? Porque soy testigo de Jehová. Bueno, si eres testigo de Jehová, lo que tienes que hacer es buscar una Biblia bien traducida, porque la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras está manipulada. Es la única Biblia que, los hombres, no la única, la primera Biblia que los hombres cogieron y cambiaron, para que dijera no lo que realmente dice la Biblia, sino lo que los testigos de Jehová querían que dijeran. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Por eso tomaron Juan capítulo 1, versículo 1, y introdujeron ahí una palabra que no está en el original.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y los testigos de Jehová incluyeron, y el verbo era un Dios. Pero mire, eso contradice abiertamente toda la Escritura, porque toda la Biblia dice, yo Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Por tanto, si hay un solo Dios, ¿cómo Cristo va a ser un Dios? Y en minúscula. Bueno, eso es una manipulación de las Escrituras. Si eres testigo de Jehová, pídele perdón a Dios por haber estado en una secta. Estudia las Escrituras y verás que la palabra de Dios nos muestra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay un solo Dios, una sola divinidad. Pero en la divinidad coexisten tres personas diferentes. Todos los que estáis ahí ahora mismo en el grupo, todos, no sé qué número habrá ahí aproximadamente, 60, 70 personas, más o menos. Vamos a suponer 80 personas, da igual. No, 60 personas. Vale, 60 personas. Todas las personas que estáis ahí formáis parte de la humanidad. La humanidad es una. Pero todos formáis parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque participáis de la misma naturaleza. Todos sois de carne y hueso. Todos pensáis, decidís, sois libres, tomáis decisiones, tenéis sentimientos, pensamientos, os alegráis, os entristecéis. Es decir, participáis de la misma naturaleza. Pero sois 60, aunque la humanidad es una. Pero la humanidad ahí representada está formada por 60 personas que sois diferentes. Participáis de la misma naturaleza, pero uno piensa una cosa y otro otra. O a uno le gusta el fútbol y al otro le gusta, pues, la música. ¿Ok? Bueno, dentro de la divinidad es una. Pero dentro de la divinidad coexisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma naturaleza. Los tres son eternos, los tres son todopoderosos, los tres son omniscientes, pero son diferentes. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son tres personas que participan de la misma naturaleza divina, pero no son tres dioses, es una sola divinidad. Fíjese que en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes tienen en cuenta que la palabra Dios se traduce del término hebreo Elohim, que es plural, tenemos una cosa muy interesante. Ya desde el primer libro de la Biblia, Dios nos está diciendo que Él es plural. Es decir, el verbo está en singular. En el principio creó, singular, creó. No crearon, sino creó, singular. Dioses, Elohim significa dioses. Dioses es plural. De modo que el verbo está en singular y el sujeto está en plural. Desde el principio de la Biblia ya se nos está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Son el mismo Dios. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, voy a hacer al hombre, no, hagamos. El Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. De modo que si eres testigo de Jehová, pues cómprate una Biblia en condiciones, estúdiala y verás cómo deja de ser testigo de Jehová. Porque nadie se convierte en testigo de Jehová estudiando la Biblia. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta dice... Nada. ¿Por qué Cristo Jesús cuando predicaba le seguía la gente y la muchedumbre? Bueno, Jesús mismo respondió esa pregunta, ¿no? Es verdad que le seguían mucha gente. Al principio, todos querían conocer a aquel maestro que enseñaba, ¿no? Y que hablaba bonito. Después empezaron a seguirle porque hacía sanidades. Después porque les daba de comer. Pero mucha gente dejaron de seguirle. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, solo había 4 o 5 personas al pie de la cruz. 4 o 5 personas de sus seguidores. Los demás estaban todos desde lejos.
Por tanto, le seguían por lo que podían sacar de él. Ahora, no le juzguemos mal a aquella gente, porque hoy en día la mayoría hace lo mismo. Busca a Dios solo cuando quiere algo de Dios. Buscan las cosas de Dios. Buscan el poder de Dios. No buscan al Dios de poder. Gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿eso del coronavirus sí existe o fue creado por Dios? Sí, el coronavirus existe. El coronavirus es un virus, en realidad es un residuo de ADN o ARN, RAN, que nuestras células desechan. Cuando se estropea una célula, desecha, ese desecho es un coronavirus. ¿Ok? El coronavirus siempre ha convivido con el ser humano. Forma parte de nosotros mismos. Todo el mundo tiene coronavirus. Ahora, ¿qué pasa con el COVID-19? Con el coronavirus que ahora está atacando a la gente y matándola. Bueno, pues lo que ocurre es que en un laboratorio se ha cogido al coronavirus, se le han modificado cuatro genes y a partir de ahí se le ha vuelto agresivo. Es decir, eso forma parte de la guerra bacteriológica. Ustedes saben que los gobiernos trabajan en eso. Todos los gobiernos de todos los países del mundo tienen laboratorios que trabajan en guerra bacteriológica. Tienen virus de la peste, tienen virus del ébola, tienen virus de todo tipo y los modifican para con ellos, bueno, pues comprar y vender y hacer sus guerras, porque los gobiernos son así de sucios, ¿no? ¿Ha hecho Dios al coronavirus? No, es un invento de los hombres. Hay hombres que creen que hay demasiada gente en el mundo y que hay que despoblarlo. Hay una élite de personas, los Rockefeller, los Rothschild, Bill Gates, Soros, o sea, hay unas cuantas personas multimillonarias que creen que el mundo no puede seguir teniendo 7.000 millones de personas como tiene ahora. Ellos piensan que el mundo debería tener como muchos 1.000 millones de personas. Por tanto, están empeñados en reducir la población mundial. Por eso están fomentando la homosexualidad, por eso están fomentando el aborto, por eso están fomentando todo aquello que reduzca la población. Y la gente no se entera y se deja manipular. Esto que está ocurriendo ahora es un experimento social, es ingeniería social. Es decir, ustedes van a ver como dentro de poco los países, todos los países, van a coartar la libertad de expresión. Van a tratar de que nadie pueda criticar al gobierno. Para que ellos puedan van a tener todo el poder, porque están concentrando el poder, supuestamente por la pandemia. Pero en realidad lo que quieren es controlar el poder de manera absoluta. Y si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ya no solo aquí en España, sino en muchos países se están tomando esas decisiones. Se tapa la boca de los medios de comunicación, de los periodistas que son íntegros, se les quiere encerrar. No quiere que la gente hable, piense por sí misma, sino que todo el mundo se quede en casita. El gobierno te promete que te va a pagar para que tú estés calladito y tranquilo, ¿ok? Que te va a dar una asignación mínima para que puedas sobrevivir. De mala manera, pero que tú sobrevivas y estés calladito. Hacia eso vamos. ¿Por qué? Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Porque está profetizado en la Biblia que el mundo tiene que llegar a un momento de caos. Y el caos vendrá cuando la gente, con esa pequeña paguita del Estado, no se pueda sobrevivir y tenga que salir a las calles a buscarse la vida. Entonces formará un caos. Y en medio de ese caos, pues la gente clamará, y ya de hecho lo están haciendo, por un gobierno a nivel mundial.
Y eso es algo que está profetizado en la Biblia y se tiene que cumplir. Y para que se cumpla tienen que pasar estas cosas que están sucediendo ahora mismo. No es otra cosa que acortar nuestras libertades, acortar nuestros derechos. El mundo va de nuevo hacia la esclavitud, pero esta vez hacia la esclavitud de unos pocos que controlarán y tirarán de los hilos. Sé que no les dejo una panorámica demasiado alegre, pero esa es la realidad. Yo no estoy aquí para engañarles. Ahora, si ustedes se quieren librar de todo lo que viene, porque lo que viene no es nada agradable, fíjense que la Biblia le llama la gran tribulación. Antes de que llegue la gran tribulación, se va a producir un acontecimiento mundial que va a asombrar al mundo. Millones y millones de personas van a desaparecer, porque van a ser arrebatadas, se van a ir al cielo con el Señor. Cuando eso suceda, los que se queden aquí lo van a pasar muy mal, porque el anticristo, el que va a gobernar el mundo, va a poner la situación muy, muy complicada. Muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta. Dice, yo dejé a mis hijos muy pequeños. ¿Es un pecado o cómo puedo estar con ese problema y me siento muy mal? Sí, es un pecado dejar a los hijos, porque el deber de un padre es cuidar de sus hijos. Es un pecado por el que tiene que pedir perdón a Dios y a sus hijos, y posiblemente también a su esposa. ¿Qué puede hacer? Aparte de pedir perdón, tratar de que los hijos estén lo mejor posible, que no les falte de nada. Hacer lo posible porque puedan estudiar, porque puedan, bueno, tener la vida más cómoda posible, ¿no? El padre tiene la obligación de velar por el bienestar de los hijos, siempre. A veces las personas cuando se separan o se divorcian de sus mujeres, se divorcian también de sus hijos, pero eso no es correcto. Tú puedes divorciarte de una mujer, pero no de tus hijos. Tus hijos siempre van a ser tus hijos y tienes un deber para con ellos que debes cumplir. Gracias, pastor. La siguiente pregunta está muy larga. Dice, pastor, ¿usted cree que algún día una persona alcohólica y drogadicta pueda cambiar aunque no cree en Dios o es necesario creer en Dios para poder cambiar? Porque en el programa de AA dice que solamente con la ayuda de un poder superior, porque mi voluntad no sirve o para nada, de hecho es un riesgo. Bueno, si las personas pudieran cambiar por sí mismos, realmente no necesitarían a Dios. ¿Ok? Pero el problema es que si pudieran cambiar por sí mismos, no serían adictos. Ok, pues la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo quitarme la tristeza y el rencor que siento? Bien, la tristeza es una cosa, el rencor es otra. El rencor es el odio que sentimos por alguien que nos ha hecho daño o no, pero el rencor que sentimos por alguien. El rencor es algo malo que nos daña a nosotros mismos. Es como un veneno que tú tomas esperando que le haga mal al otro, ¿no? A aquel que le tienes rencor. Es absurdo. O sea, el rencor no es algo que nos convenga. El rencor es causante del 97% de las úlceras de estómago. El rencor es causante de los problemas de huesos. El rencor es causante de muchísimos males físicos, por aquello de las enfermedades psicosomáticas. Está demostrado que así es. Ahora, ¿cómo podemos vencer el rencor? ¿Cómo podemos vencer la tristeza? Bueno, pues tomando decisiones en la dirección correcta. Es decir, si guardo rencor por alguien, tengo que hacer dos cosas. Primero, si la persona me pidió perdón, debería perdonarla y pasar por encima del daño que se me hizo. Si la persona no me pidió perdón, debo tomar ese acto, ese daño que me hicieron y pasárselo al Señor, es decir, echarlo sobre Dios. Señor, encárgate de este asunto. Yo quiero descansar. No voy a seguir guardando rencor, sino porque el rencor me hace daño a mí. Quiero tener paz. Encárgate tú de esta persona que me hizo daño y no se ha arrepentido. Y como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21, no vengáis vosotros, Dios mío, dejad lugar a la ira de Dios, yo pagaré, dice el Señor.
y allá aquel que tenga que vérselas con el Dios vivo. Por tanto, si hacemos lo correcto, la tristeza se irá y la alegría volverá otra vez a nuestro corazón. Porque lo importante es que entendamos que el gozo, la alegría es algo pasajero, pero el gozo, esa alegría perenne que hay en el corazón de los creyentes, la produce el Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que el Espíritu de Dios esté en tu vida si tú quieres tener un gozo duradero, ¿ok? No solamente una alegría momentánea, sino un gozo que perdure. Muchas gracias, pastor. Ahorita tenemos ya nada más 2 peticiones y en las 2 nos pide una oración para los hijos de todos nuestros compañeros y para 2 chiquitos. Uno es para Said y el otro es para mí, Enríquez Juárez, para ver si nos puede ayudar con una oración, pastor. Muy bien, pues oremos entonces. Pidámosle a Dios. Padre del cielo, una vez más quiero darte gracias por la oportunidad que me has dado de poder estar con este grupo, compartiendo tu palabra, Señor, y respondiendo a sus inquietudes. Ahora, Señor, quiero poner a Jonathan y a su familia, Señor, delante de ti, para que tú los fortalezcas, los ayude a superar la pérdida de su papá. Señor, ayúdalos, consuélalos, fortalécelos, Padre, en medio del dolor, la tristeza de la pérdida de un ser querido, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. También quiero rogarte por lo que este joven me decía de orar, que tú quites todo lo malo. No sé a qué cosa a él se refiere, pero tú sí lo sabes, Señor, porque tú lo sabes todo. Así que, por favor, responde la oración de él también. Quita todo lo malo, Señor, de sus vidas, de la vida de todos y cada uno de ellos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y quiero rogarte también por estos 2 pequeñitos. Señor, tú los conoces, sabes qué es lo que ellos tienen, sabes qué es lo que ellos necesitan. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tú tengas misericordia, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos. Señor, tú tienes poder. Para ti nada es imposible, ni siquiera difícil. Sánalos por completo, Señor, para que tu nombre que está sobre ellos ahora mismo sea glorificado. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están ahí, a sus familias. Levanta una muralla espiritual de protección alrededor de ellos. Guárdalos, que el mal no llegue a ellos. Protégelo de toda enfermedad. Protégelo de todo mal. Y ayúdalos a encaminarse en la senda correcta, Señor. Ayúdalos a practicar la regla de oro, a tratar a los demás como les gustaría que los demás les tratasen a ellos. Por favor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Esas son todas las preguntas, pastor. Muchas gracias por habernos disipado nuestras dudas y le agradezco infinitamente. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho y un gran abrazo y un saludo enorme para toda su familia y para usted. Hasta luego. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho. Angelina. Gina, Dios te bendiga. Bendición. Cuídese, un abrazo, pastor. Gracias, igualmente, un abrazo.